resolución de un determinado conflicto. Por ejemplo, digamos, un conflicto, vamos a ver algún conflicto que es casi el del pan de día de la zona de Huancayo, de esta jurisdicción de Valle del Mantaro, por ejemplo. Pensión de alimentos. Este término de pensión de alimentos seguramente a todos nos genera un determinado punto de vista. Entonces, estamos de inmediato vinculando que el tema de la pensión alimenticia o pensión de alimentos es un problema, es un conflicto, ¿verdad? De padres, papá, mamá, que tienen hijos, que realmente, probablemente se haya producido una especie de ruptura en la vinculación o en la, digamos, en lo que es el enfoque de la familia. Entonces, en ese escenario de ruptura, probablemente, o es la mamá la que está a cargo de la tenencia, o es el papá el que se hizo cargo de la tenencia. Porque a veces en forma muy rápida consideramos de que el tema, hablar de tenencia, implica ipso facto, relacionar o vincular que es la mujer la que se hace cargo de los niños, de la formación, digamos, de la preparación, de la educación de los hijos. Pero no es así, porque es un concepto muy rápido, muy veloz para discernir de esa manera, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, hablar de este tema también está en base a experiencias, está en base a vivencias. No es lo mismo que esta temática de, digamos, ruptura, digamos, de la unidad familiar cuya secuela pueda generar la pensión de alimentos, pueda percibir, por ejemplo, y puede conceptuar una persona de un promedio de 16 a 17 años. Seguramente tiene idea, grupo de edad, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre con personas, por ejemplo, que ya tuvieron experiencias, digamos, inclusive intrapersonales? Tuvieron una vivencia de ruptura. Por lo tanto, el concepto de lo que es pensión alimenticia de inmediato le va a generar una visión distinta a aquel que solamente es una persona teórica. ¿Está claro? Entonces, miren, ya vemos, grupo de edad. ¿Qué más? Experiencia. ¿Qué otro aspecto creen que puede incidir en la visión, en la percepción? Es precisamente el grado de conocimiento, chicos. Y es que para que nosotros tengamos una percepción tal vez más atinada de un determinado problema, de un determinado conflicto, no hay nada más exquisito, tener la mayor amplitud, mayor bagaje, digamos, de información. La única cosa que eso nos va a permitir, por ejemplo, tener un bagaje de información, exquisitez de puntos de vista, exquisitez de probabilidades de que a sola lectura de la solicitud, de inmediato nos estamos formando una idea de qué se trata el término conflicto. Y específicamente vamos a ir seguramente discurriendo en interpretar el contenido de lo que es la solicitud. Más allá, seguramente que a la sola lectura ya vamos a estar de inmediato haciéndonos una idea mental. ¿De qué se trata? ¿Qué grado de complejidad? Este tema probablemente. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Sería una solicitud de contrataciones con el Estado. El tema de esta solicitud de contrataciones con el Estado, amigos, implica necesariamente no una percepción de money, Alex money, mucho dinero, no. Porque en realidad hablar ahora, la obligatoriedad, por ejemplo, de que antes de judicializar, por ejemplo, cualquier conflicto en el tema de lo que es contrataciones con el Estado, la norma exige que previamente concurra a un centro de conciliación para llevar a cabo una audiencia de conciliación precisamente en el rubro contrataciones con el Estado. Y esto implica, especialización.
No solamente el manejo, por ejemplo, del campo, digamos, derecho civil. Por eso es que, a ver, hay especialidades como contrataciones con el Estado, por ejemplo, que van a requerir un determinado perfil. Claro que sí, por ejemplo, todos podemos llevar a cabo estas audiencias. Me van a permitir, por favor, uh, estas audiencias de contrataciones con el Estado. Sin embargo, eso va a requerir, por ejemplo, un sinceramiento de cuán preparados estamos para poder admitir la designación del centro de conciliación para llevar a cabo esa audiencia especializada. Probablemente en cualquier momento, cuando ustedes a futuro, por ejemplo, ya tengan su centro de conciliación, lo van a vivir in situ. Pero la estrategia preliminar es, para no tener esos riesgos de incertidumbre al haber admitido llevar a cabo esa audiencia de conciliación, es preferible haberse adscrito a la cantidad de centros de conciliación que en forma completamente gratuita los va a adscribir. Señores, es preferible aprender ahí en los centros de conciliación donde ustedes se van a sincerar y decir, por favor, yo aún soy novato, recién voy a iniciar la práctica misma de lo que es desarrollar una audiencia de conciliación. Por lo tanto, hay que sincerarse y pedir al director del centro de conciliación que a uno le pongan como co-conciliador. ¿Está claro? Ese término, co-conciliador, puede ser y es una estrategia, por ejemplo, para que, como el conciliador titular, ¿no es cierto?, responsable, ustedes estén al costado de esta persona que va a manejar el escenario. Pero ustedes van a estar ya, no solamente percibiendo lo que son las habilidades propias de conducir esas audiencias de conciliación, porque generalmente en contrataciones con el Estado, acuérdense que se juega millones de soles. ¿Está claro? Entonces, estos millones de soles a veces nos puede realmente emocionar y puede decirnos, no, por favor, a ver, Beatriz Karen Flores, yo ya soy conciliadora. ¿Quién dijo que yo no puedo llevar a cabo, por ejemplo, esta audiencia de conciliación de contrataciones? Porque solo sí que es el 10% inclusive del importe total. Estamos hablando de un dineral significativo. Y entonces esa emoción les puede generar que ustedes trastabillen en esa audiencia de conciliación. Entonces, pondrían en riesgo no solamente lo que es la imagen, el prestigio, la credibilidad de ustedes como conciliadores, como operadores de la conciliación, sino también pondrían en riesgo, digamos, la imagen del centro de conciliación, la dirección del centro de conciliación, y podrían generar inclusive una sanción administrativa, un procedimiento sancionador administrativo, solamente por haberse apresuradamente emocionado en querer seguramente conducir esa audiencia sin todavía contar con la perspicacia correspondiente. Es preferible, chicos, a ver, iniciar nuestras primeras acciones con materias conciliables, sí, pero mucho más versátiles, algo que está relacionado, vinculado con nosotros. Luego iremos cogiendo seguramente retos de mayor complejidad, de mayor vulnerabilidad. Pero por favor, con mucho cuidado acá, porque si no, podemos estar, repito, arrepintiéndonos de lo que hemos generado. Eso es por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, miren, cuando nosotros hablamos de lo que son digamos, la visión del conflicto, hemos dicho, la visión, ¿qué implica visionar lo que es el conflicto? No solamente estoy hablando de que la visión, por ejemplo, desde mi punto de vista, es una especie negativa. Algunos pueden decir, no, que un conflicto de todas maneras puede ser un escenario que puede generar un punto de quiebre para que a partir de ese momento de sinceramiento y de
escenario familiar, por ejemplo, un conflicto entre los hermanos, un conflicto que, acuérdense, hace creo que menos de 48 horas, en la ciudad capital, en uno de los distritos bastante prestigiosos, se produjo, a ver, cómo es que un hermano mayor de 26 años, a ver, quebró la vida de su hermana menor, un jovencito de 16 años. Este conflicto que ellos venían afrontando estaba en un estado rarísimo de latencia, eso vamos a ver ya. Es que, chicos, no hay nada más estratégico cuando ustedes vean, por ejemplo, que una relación, digamos, sentimental, de enamorados, de novios, qué sé yo, ese pequeño escenario donde la relación se está volviendo un tanto tirante, no hay esa comunicación, esa manera afectiva que a un inicio había generado esa situación casi espontánea de carácter sentimental, paulatinamente va, digamos, variando, va generándose, digamos, algunas distorsiones. No solamente ya hay un trato casi con términos subido de peso, hay algunos ya inclusive términos de apelativos, algunas formas un tanto aceleradas de trato de parte de ella o de él. Por lo tanto, chicos, si ven ese tipo de escenarios, punto clave, el conciliador no solamente tiene que ser, dijimos, sino también tiene que parecer. Por lo tanto, tengamos la capacidad, sí, primigenia de poder coger, como alguien diría, el toro por las astas. ¿Eso qué implica? Tener esa capacidad de enfocar el conflicto. Es preferible en el escenario todavía naciente, ¿está claro? Porque todavía no está arraigado. Pero si realmente les interesa esa relación, que probablemente puede ser a futuro aquel espacio que ustedes han estado esperando, creen de que puede ser el Adonis o la belleza que ustedes estaban esperando. No hablo de la belleza física. Hay tantas cosas que, digamos, hacen de que las personas, como criollamente a alguien le dicen, hacen clic, ¿verdad? Entonces, pero para que nosotros digamos, aquí hay un clic y a partir de acá podemos proyectarnos a futuro, ¿ya? Somos seres sociales. Hemos dicho que los seres humanos somos seres sociales por antonomasia, ¿verdad? Por naturaleza. Y es que realmente el hecho de tener una vinculación sentimental no implica, ojo, no implica perder el espacio individual per se. Es un craso error someterse día y noche. Oh, yo te amo, te adoro, ok, y voy quebrando mi entorno social, mis amistades, mis proyectos como estudiante, digamos, de la educación superior, probablemente, mis perspectivas, mis retos académicos, probablemente, mi maestría, mis posgrados, mis especializaciones, no pueden quebrar si hay una bonita relación. ¿Por qué? En esa bonita relación, uno tiene que ser el soporte del otro. ¿Está claro? Manejar desde ese nivel de vinculación sentimental un proyecto que a futuro puede ser un matrisuicidio, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, eso es positivo, pero sincerando de esa etapa, de ese nivel, chicos. Y si ustedes, repito, están visualizando que hay cosas que digamos, por justificar o simplemente porque uno cree que es parte del común denominador total, todo el mundo tiene problemas, lo vamos a dejar pasar. Ok. Esta mañana recibiste una llamada y te dice ella, lo siento, no vamos a poder ubicarnos en el mismo lugar. Yo cogí un taxi o cualquier medio, ya estoy en mi centro laboral. Pregunto,
¿Acaso eso ya no es un indicador que hay algo que está mal? Entonces, por favor, no hay nada más satisfactorio que en los orígenes de los probables conflictos sepamos asir a la persona, a la organización, ¿ok? Fuertemente de la mano y decir, por favor, debemos de dialogar. Nos falta comunicarnos, estamos pasando ahí este tipo de modificaciones en las actitudes nuestras. Yo percibo que no soy la misma persona, he estado pasando por alto tales hechos, hechos que realmente están, considero, quebrando algo que hace un par de meses habíamos iniciado, una relación que yo consideraba que podía ser tan especial a futuro. Si realmente tienen ustedes ese deseo, esa voluntad, háganlo. Y si realmente ese es en el ámbito sentimental, chicos, de la misma manera, hay conflictos que son roces en casa, entre los hermanos. Sobre todo, por ejemplo, con esta pandemia. Se han quebrado demasiadas relaciones, a ver, tan hermosas entre hermanos, simplemente porque no ha habido hermanos o hermanas que asumieron como una especie de batalla personal la protección de sus señores padres. Y fruto de eso, por ejemplo, quebraron porque asumieron esa persona, ¿cierto? Una posición confrontacional en determinados momentos al no permitir que accedan a la casa paterna, por ejemplo, los hermanos que ya viven en otros lugares porque ya tienen su propia familia. Entonces, muchas veces esa situación de confrontación generó riñas, generó ofensas, generó advertencias inclusive. Y si nosotros no somos conscientes que eso realmente ha abierto una brecha, ya no somos las personas de ayer, sino que nosotros lo hemos quebrado porque no tuvimos la capacidad de coger el escenario y abordarla. Entonces, esto puede volver mucho más vulnerable el tema. Yo pienso que la familia implica a los padres. Si tenemos esa bendición de contar con papá, con mamá y con los hermanos, busquemos las mejores maneras de llegar a dialogar, de llegar a comunicarnos. Y si no estamos todavía en capacidad, recurramos a terceros. Puede ser un tercero, por ejemplo, el abuelo, el tío, la tía, alguienes que tienen probablemente mucho arraigo en la familia, pero generan también una expectativa de las posibilidades de que podamos subsanar a través de la intermediación de ese tercero, ese conflicto que poco a poco está abriendo heridas. Que esto realmente puede generar conflictos de desencadenamiento imprevisibles. Esto nosotros tenemos que ser muy hábiles, muy inteligentes para decir, hasta acá, este es el momento de ponernos cómodos y conversar. Sé que es tan difícil hoy decir, por favor, mira, es que no debería de llamarte querido hermano, ni querido ni nada por él. Hermano, fulano y tal, ok. Me encantaría, por favor, ya, tomé la decisión esta noche de invitarte a tomar un heladito, de invitarte a tomar un jugo, un cafecito, qué sé yo. Sé que el escenario no está bien para darnos esa lisonja. No podemos realmente porque sabemos que la región Junín ha sido considerado, ¿no es cierto?, de alto riesgo, simplemente porque muchos de nosotros nos hemos vacacionado. Y en realidad, a veces esos errores de los terceros, todos nosotros estamos afrontando. Por lo tanto, sea la ocasión, por ejemplo, estaba viendo por el WhatsApp compartido que algunos participantes han tenido experiencias duras de haber contado ya con este malvado, virus de lo que es el COVID. Y la verdad, chicos,
A ver, hay que tener muchas agallas y dicen que esto es importantísimo. Nuestro estado anímico, esa calidad de la alegría que nunca debemos de perder. Nunca llegar, digamos, a sentir que prácticamente nuestro futuro está quebrado, no hay un mañana. Si eso nosotros nos ponemos como parte de nuestro esquema mental, como una especie de paradigma que realmente nos va a ir sumiendo, va a estar corroyendo nuestro sistema inmunológico. Por favor, tratemos de ser ganadores, tratemos de afrontar este conflicto que realmente de carácter mundial, un conflicto no necesariamente con la salud, sino con la vida de los seres humanos. Por lo tanto, creo que la mejor manera de abordar esos conflictos que puedan estarse generando con los hermanos y peor aún con los padres, es preferible abordarla, es preferible darle forma, resolver, y van a ver cómo su sistema inmunológico, de pronto de lo que estaba casi, a ver, medio, un color, dicen, beige oscuro, de pronto va a ir cambiando hasta volverse de color casi rosado. Y entonces, siendo así el panorama, creo que, una vez más nos dice, acá, los conflictos, es necesario que advirtamos su origen, eso, en los inicios, y saberla afrontar. Si nosotros lo dejamos, ese pequeño, digamos, incidente, como algo pasajero, para nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, puede ser algo mínimo, sin mayor connotación, pero no sabemos cómo está percibiendo el segundo, el tercero. ¿Está claro? Acuérdense que nuestras percepciones se diferencian en base a una serie de, digamos, conceptos. Uno de ellos hemos dicho, por ejemplo, experiencias, conocimientos, ¿cierto? Hay otro aspecto fundamental que en el enfoque, en el espectro que queremos dar a un determinado, digamos, conflicto, va a tener incidencia. ¿Cuál es? La cultura. ¿Está claro? La cultura es otro aspecto fundamental. Por ejemplo, que me disculpen si hay alguien que son, digamos, o colombianos, o a lo mejor son venezolanos, que voy a decir algo. Para los peruanos, por ejemplo, ha sido una experiencia bastante dura el hecho de aceptarlos como parte de la población peruana. Porque en un principio, por ejemplo, se les detestaba, se les rechazaba por el solo hecho de ser extranjero, pero con nombre propio, venezolano, tenía realmente un enfoque de rechazo. Generalmente lo hemos catalogado por la cuestión, digamos, de su procedencia como, digamos, ciudadanos que cuya tendencia es la de involucrarse solamente en festejos, en recreaciones, no tienen esa sagacidad, esa capacidad del trabajo disciplinado, responsable, como sí lo tenemos los peruanos, ¿verdad? Entonces, hablar del venezolano implicaba, por ejemplo, una persona, ok, que le gusta libar, que le gusta llevar una vida desorganizada, desordenada, que el tema de los valores, que el tema de la moral tenía otra conceptuación desde la percepción de un ciudadano de ese país, por ejemplo, empezando de que ellos, por ejemplo, seguramente que ustedes saben, que es uno de los pocos países donde la población estaba totalmente subsidiada. Por eso es que estos angelitos no tenían, digamos, necesidad de trabajar. Y si ensayaban algún tipo de actividad, simplemente a partir de mediodía estaban, caramba, intercambiando música, dance, ok, cánticos. Eso era el tema de la monotonía de los ciudadanos venezolanos, right? Pero, oh, carambas, empezaron a pisar terreno firme porque tenían que involucrarse con nuestra cultura, con nuestras vivencias,
Vieron como, por ejemplo, el peruano, si no tiene un espacio laboral, es el peruano el que tiene la capacidad, la sagacidad de generar su propio empleo. Las llamadas microempresas, las medianas empresas, son gente que realmente, con toda esa valentía, con esa capacidad de que si de sorpresa, por ejemplo, le dieron la carta de despido del sector público, por ejemplo, en un determinado momento, como impacto primigenio seguramente, le va a afectar. Sin embargo, no va a irse a llorar sobre la leche derramada. Tiene tanta autoestima, en realidad, que dice, bien, voy a estar un par de días, probablemente hasta 72 horas. Decepción, frustración, pero luego tengo que reaccionar. Yo no he nacido para dar lástima a nadie. Es mi orgullo, mi amor propio. Por lo tanto, entonces, rápidamente voy a empezar. Me interesa qué, pero voy a ser empresario. ¿Qué voy a hacer? Me voy corriendo, hago una evaluación. ¿Qué recursos tengo para poder? ¿O qué habilidades tengo para qué? Entonces, de inmediato generalmente se van para la SUNAT, ¿no es cierto? Y son asesorados para ya romper esa crisis emocional que vivieron y continúen para adelante. Y son precisamente esos peruanos exitosos los que le abrieron las puertas de empleo a estos a veces malévolos venezolanos que realmente hasta han tenido que quitarle la vida a sus empleadores. Gente que realmente hoy hablar, digamos, de un venezolano implica a veces violencia. Y es que también, por ejemplo, hablamos que cuando se levantó el estado, digo, la cuarentena en el Perú, por ejemplo, o de pronto la delincuencia se tornó más violenta, más sádica, si se quiere. Nuestros delincuentes quedan muy pequeños ante el sadismo, ante el atrevimiento de los acontecimientos delictuosos que se estaban produciendo en los diferentes lugares del país. Por lo tanto, chicos, por ejemplo, nosotros de inmediato hemos sacado la conclusión de que la presencia de estos señores, en realidad, ha traído consecuencias muchas veces muy drásticas, muy dramáticas, si en el tema podemos hablar. Por ejemplo, hoy, jovencitos muchas veces están de 19 años, de 20 años, delincuentes prontuariados que no se sabe cómo, es que prácticamente, a ver, es como especie de que acceder al Perú realmente es una libertad total. No hay control. Las aduanas, por ejemplo, creo que hacen su papel a medias. Por lo tanto, tenemos la presencia de muchísima población venezolana indocumentada, sin ningún tipo de perfil. Entonces hemos dejado las puertas abiertas en Perú para comprarse no solamente presencia de más población que requiere, digamos, más espacios laborales, más espacios educativos, más espacios de salud, y realmente muchas veces decimos, wow, ¿en qué porcentaje ha incrementado la presencia de los venezolanos, por ejemplo, en el Perú? ¿Cómo es que económicamente viene afectando? ¿Ok? Porque acuérdense, gracias a ese es al enfoque tan apresurado de este señor Vizcarra, si me no recuerdo, por ejemplo, el CIS, lo primero que ha permitido es que todos los extranjeros, particularmente los venezolanos, sean de inmediato incorporados, sin ni siquiera requerirlo, a la atención en este sistema integrado de salud SIS. Cuando realmente los peruanos dicen de que ya de por sí automáticamente todo peruano está en el SIS, mira, porque algunas veces, por ejemplo, tenemos la oportunidad de conocer que hay personas que concurren para buscar ser atendidos en los diferentes hospitales públicos y se dan con la sorpresa de que no habían sido inscritos previamente en el SIS. Pero ellos, por ejemplo, a ver, se dieron con la sorpresa que sin haberse registrado, simplemente al mostrar su carnet de extranjería, un angelito que es, digamos, no peruano, sí,
un acceso directo a ser atendido en el CIS o por el CIS. Entonces, chicos, hay muchísimas cosas que se han, digamos, modificado. Hay aspectos que muchas veces han generado ruptura, digamos, a veces del afecto que debemos de sentir por los terceros, por el solo hecho de ser humanos como nosotros. Pero entonces miren, cuán importante es percibir el tema cultural en las personas. Por ejemplo, hay un requerimiento, por ejemplo, a ver, hace, creo que fue el antepenúltimo curso que hicimos en forma presencial, en enero 2020, tuve 2 estudiantes venezolanos, guay, y luego un boliviano. Créanme que realmente, qué exquisitez de trato, qué conciliador la forma de ser del boliviano. Álvaro Puita, el apellido del chico que siempre me recuerdo, ¿ok? Pero los venezolanos ahí estaban, ¿ok? Pero entonces, es decir, te genera una reacción distinta respecto a otro ciudadano. ¿Por qué? Por esa concepción, por esa información que manejamos. Por lo tanto, idem, los peruanos que emigramos a otros países, por ejemplo, también muchísimos connacionales nuestros han generado desprestigios de los peruanos. Por lo tanto, el solo hecho de ser peruano puede ser puesto en reparo en otras culturas. Entonces, chicos, hay un dicho que dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, se dice, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Perú, cuando mañana tengamos el proyecto de migrar a otros países, podemos darnos con la sorpresa de que tienen un concepto, una información tal vez apresurada, pero carambas, recuerdo algo, mis chicos, el 2017 tuve la satisfacción de lograr una beca para la Universidad de Posgrado de George Washington, ¿de acuerdo? Y entonces interactuaba en algunas reuniones, por ejemplo, con un bloque enorme de ciudadanos del mundo. Entonces, en ese bloque de ciudadanos del mundo, por ejemplo, recuerdo que hicimos algo que en mí quedó así, a ver, caló en mi persona. Me designaron, por ejemplo, como la coordinadora para la reunión ampliada de una de los grupos de trabajo. Por lo tanto, entonces, todos llegamos a la ampliada haciendo nuestra presentación, obviamente. Y entonces la Angelita dice, soy Karina Espinal Guitarra, ciudadana peruana. Ah, no, un momentito. ¿Peruana? No. Hasta me catalogaron de caucásica. Se atrevieron a decirme que podía ser hasta rota, chilena, podía ser de todos los países menos Perú. Mira. Y a mí, miren, estoy hablando del 2017, muy poco se conoce del Perú. Más allá de los escándalos, de los escandaletes, del tema, digamos, de la corrupción, conocen muy poco de Perú. Y sobre todo, por ejemplo, estoy hablando de la capital de la meca del mundo, Washington. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea nuestra? Que cada vez que hagamos algo, lo hagamos con la conciencia de que lo que vamos a hacer fuera va a generar un impacto para la ciudadanía peruana. Y si realmente queremos migrar, hagamos con un objetivo específico y construir escenarios. Generar espacio para que al peruano se le reconozca como tal. Entonces, por favor, alguien en forma muy despectiva, recuerdo que me dice, ¿Perú? ¿Ay, Perú? Ok, te incomodaba, pero realmente es, a ver, contradictorio al hecho que tenemos tantos plenipotenciarios, tantas comitivas de turismo, tantas formas, digamos, de poder seguir prestigiando al Perú, abriendo el conocimiento en los ojos del mundo, del ciudadano del mundo, de la existencia nuestra,
con cosas constructivas que tenemos, pero yo me pregunto, si ellos van, esas comitivas, por ejemplo, de las diferentes carteras ministeriales, por ejemplo, de producción, por ejemplo, o turismo, por ejemplo, van con los recursos de los peruanos. Y me pregunto, ¿qué hacen? ¿Solamente hacen un trabajo, digamos, de turismo? ¿O están haciendo realmente un acto de construcción de lo que es Imagen Perú? Entonces, estoy hablando de pocos años, prácticamente son 4 años, señores, que no conozcan a nuestro Perú realmente. Es una tarea que todos nosotros tenemos que empezar a pensarlo y repensarlo de la tarea y el rol que nos corresponde para poder seguir prestigiando a nuestro Perú, a nuestro país, ¿verdad? Ok, si ese es el tema cultural, miren, ¿cómo puede, a ver, cómo puede, si se quiere, afectar un determinado punto o comportamiento cultural, una percepción sociológica inclusive, por ejemplo, para poder desdibujar el perfil de un determinado ciudadano? Entonces, chicos, fíjense que no olviden el aspecto sociocultural, es otro de los factores que van a tomar, digamos, la secuela de nuestro punto de vista respecto a un determinado conflicto. ¿Está claro? Y otro aspecto fundamental, también va a tener una implicancia fuerte, el tipo de hogar de donde procedemos. Los valores, hemos dicho. ¿Dónde construimos nuestros valores que nos van a ayudar a caminar en el resto de nuestras vidas? Es en el hogar. Es papá, mamá los que se encargaron. Ok, ustedes tienen que estar preparados. No interesa si en tu entorno, en lo espacio laboral, caramba, van a haber gente con otras prácticas, con otro tipo, digamos, de vivencias. Pero cuando tú tienes valores, cuando tú tienes, a ver, un punto de vista donde es el respeto el que realmente va a permitirte hacer un corte de algo que puede ser pernicioso para ti, así te rodees de gente que no es nada constructivo, tú vas a salir perfilado para adelante. Pero si no tienes bien claro el tema del horizonte que te ayudaron a formar, que te ayudaron a construir en casa, puedes seguramente en algún momento trastabillar en el enfoque de seguir adelante al margen de la presencia de terceros que no son nada positivos, nada constructivos. Entonces, miren, esos aspectos en la práctica son los denominados, chicos, percepciones. Y porque realmente las percepciones son exquisitas, me voy a permitir, por ejemplo, compartir con ustedes unos pequeños escenarios para que ustedes lo perciban y cada uno tenga el punto de vista y me diga, yo veo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué sé yo? ¿Les parece que compartamos ello? A ver un momento, por favor. Entonces, okay. ¿Lo ven? No, doctorita, no lo vemos. ¿No lo ven? No. My God, what happened? No se aprecia nada, doctora. No, No doctora. podemos percibir. Estamos frente a un conflicto. Oh my God, I'm a master. Hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Un momento, por favor. Por ahí. Ahora sí estamos percibiendo ¿Ahora sí? un sí, Ok, perfecto. unos esbozos, unos esbozos. A ver, acá hay una primera pregunta. Por ejemplo, ¿cuál de las dos esferas centrales es más grande? Miren, por favor, enfoquen su mirada en esos... Doctora, no aprecio nada. No sale nada, doctora. Pues a ver. Oh,
Oh my God. ¿Tampoco? Ay. No, doctora. ¿Ahora? Nada, doctora. Doctora, medio borroso está. Medio borroso. Doctora, no es muy legible el esbozo. Aún no se aprecia Doctora, nada, disculpe, doctora. solo aprecio su foto y no logro apreciar nada. A ver, un momentito, por favor. Estamos frente a un conflicto, doctora. Esa mamá se me fue. Un segundito, por favor, ¿ok? A ver, chicos. Luego lo corregimos, mejor vemos esto, ¿de acuerdo? A ver. Chicos, yo quiero ver, por favor, en ustedes. Vamos a ver si podemos agrandar esto. No, por favor. A ver, no lo retires ese gráfico, por favor. Vuélvelo a poner. Ah, ok. Chicos. A ver, ¿podías subir un poquito, Abel, por favor? ¿Podías ubicarlo mejor? Ah, ok, ya. Ah, un poquito más, ok. ¿Qué dice acá en la parte superior, por favor? En interrogante dice, ¿el conflicto y la violencia son sinónimos? Cada uno. No, por supuesto que no. No, no. Ah, por ejemplo, acá hay No, un son del cuadro, ven lo sinónimos. que es el conflicto, ¿verdad? Acá. Tienen entonces representado por una flechita que está chocando, está colisionando. ¿Lo ven, verdad? Sí. Acá. Entonces, Doctora, disculpe, yo no logro apreciar nada, solo la veo a usted, no logro apreciar los gráficos que usted me dice. Ahí justo está el conflicto, pues. ahí, por favor, ¿lo ven, señorita? No, doctora. No, No, ¿cómo es que el resto lo ve y usted no? Yo, Eso sí no veo, doctora. sorry. no. Ok. Creo que la fiebre está, que hace efecto en mis ojos, doctora. Oh my God, sorry. Yo creo que necesita la presencia de una asistencia del oftalmólogo que diga. Bueno. A ver, por favor. Quiero que se ubiquen o simplemente imagínense en el espacio dos flechas, ¿de acuerdo? Dos flechas que están colisionando, ¿de acuerdo? El conflicto destructivo como la violencia. A ver, Las por guerras favor. es un conflicto destructivo. A ver, Pero hay conflictos que a ver. Está bien la comunicación, pero por favor, no interrumpan. El conflicto representado en este gráfico, por ejemplo, Doctora, donde no se hay le entiende. toque, Doctora, disculpe, no se le entiende. Está sonando entrecortado. ¿en qué quedamos, querida? Ahora sí, doctora. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ok, entonces, Sí, ahora sí, doctora. Es que están prendiendo sus micrófonos. ok. Ahora sí, El gran doctorita. problema es que algunos lo dejan prendidos sus micrófonos y se está filtrando ruidos ajenos a nosotros, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado por ahí, por favor. Ok, entonces, volvemos, chicos. Quisiera que volvamos a analizar este cuadrito que dice, ¿el conflicto y la violencia son sinónimos? Es una interrogante que nos planteamos, por eso graficamos entonces el conflicto, miren, dos flechas donde están chocando entre sí, ¿verdad? Eso representa el conflicto. Y ese conflicto realmente para hacer una serie de disquisiciones en cuanto a conceptos, simplemente lo dejamos acá. Dos flechas que están chocando. Pero imagínense acá, cuando representamos a la violencia, una flecha más grande respecto a una flecha más pequeña, ¿verdad? Esto nos puede invitar de inmediato, cuando hablamos de violencia, violación o violencia o violar los derechos humanos, por ejemplo, simplemente los derechos, ¿ok? Ambos gráficos, entonces, chicos, son completamente diferentes. ¿Está claro? Por ahí. Si eso es por un lado, vamos a retrotraer
lo que estamos hablando, visiones del conflicto, manifestaciones del conflicto. Chicos, a ver, Adelito, subes un poco más, por favor, ahora sí. Subimos este grafito, por favor. Un poco más. Ahí, por favor. Ahí vamos, miren. Visiones del conflicto, hemos hablado muchísimo respecto a la visión del conflicto. Son manifestaciones del conflicto, ¿de acuerdo? Estos, desde determinados puntos de vista, pueden ser, por ejemplo, a ver, por favor, apague su micro, querido Jaime Gustavo, porque en realidad no nos está permitiendo, porque se filtra mucho ruido. Ok, ahora sí, gracias. Ok. Decimos entonces... Doctora, yo lo tengo apagado, doctora. ¿Cómo? Lo tengo apagado mi micro. Hace tiempo ya está apagado. Apague, querido, por favor, apague. Bien. Ok, entonces decimos que las manifestaciones del conflicto, chicos, pueden ser de dos enfoques. Por un lado, pueden ser de corte o espectro destructivo, y por otro lado, de carácter constructivo. Ambos, chicos, tanto los conflictos percibidos como destructivos, como también los conflictos percibidos o connotados como constructivos, generan resultados. ¿Está claro? Cuando hablamos de conflictos enfocados desde una percepción destructiva, estamos hablando de lo que son los resultados negativos. ¿Está claro? Y esto puede ser, por ejemplo, violencia, muerte, heridos, daños. Por ejemplo, de inmediato, cuando hablamos de conflicto, de inmediato concatenamos mentalmente y decimos, oh, conflicto es destrucción. Eso implica toda una cadena de situaciones de carácter negativo. Hasta decimos, hablar de conflicto implica hablar de violencia, de muerte, de destrucción, de heridos, daños, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero, por otro lado, si alguien tiene una percepción constructiva de un determinado conflicto, va a decir, de situaciones, por ejemplo, que ya no eran soportables. En mi entidad laboral, todos los que son de mi generación y tienen el mismo currículum que yo, más aún, yo tengo un currículum más exquisito porque lo nutrí con idiomas, qué sé yo, más especializaciones. Sin embargo, sigo tan postergado. Y entonces, la persona que está viviendo ese conflicto de carácter laboral puede tener una percepción positiva. ¿Qué puede decir? ¿Cómo nosotros decir que el aspecto positivo o constructivo del conflicto puede tener mejores vidas, mejores relaciones? ¿Qué implica mejores vidas? Implica, chicos, de que el centro laboral, como ustedes no me dejarán mentir, es el espacio donde realmente pasamos el mayor porcentaje de horas, ¿verdad? Tenemos una convivencia permanente, en realidad. Inclusive los hijos, los esposos, las esposas, etcétera, etcétera, pasan a segundo y tercer nivel, porque toda la convivencia realmente lo tenemos dentro del entorno, digamos, laboral. Entonces, se supone de que el espacio laboral tiene que ser armonioso, tiene que ser algo que realmente te genere la confianza de que están ponderando, de que están valorando tu perfil como ser humano, tu preparación como profesional, y que si hasta ese momento de esa reunión que está programada y que lo están viendo desde otro punto de vista muy negativas, tú puedes estar percibiendo con un criterio positivo, porque esa reunión con la patronal, esa reunión con tus jefes que hace muchos años no se daba, va a ser la oportunidad para que tú pongas al punto de quiebre de que vas a hacer uso de la palabra
Y aun cuando no te pusieran ahí en el rol de oradores, vas a robarte un espacio, digamos, del micrófono para decir quién eres. ¿Está claro? Para hacerte notar. Porque probablemente muchos no notaron de ti, porque estabas llevando un papel con un rol completamente, a ver, pasivo, sin hacerte presente en diferentes actos y acciones. ¿Está claro? Por lo tanto, también cuando nosotros percibimos que los conflictos pueden ser de carácter constructivo y positivos, estamos hablando de avance. ¿Avance en qué sentido, por favor? Sinceremos acá. Yo mismo me estaba engañando. No es cierto que realmente ese currículum vitae refleja lo que yo soy. Creo que entré en un facilismo. Tengo un currículum vitae frondoso, el mismo que no lo viabilizo. Nadie va a notar realmente porque voy a sincerar. Creo que con el facilismo de buscar competencia, empecé a poner muchas diplomaturas, muchas especializaciones, porque la verdad, en el Perú todo se compra y todo se vende. Oigan, se compra títulos profesionales, se compran especializaciones, se compran idiomas, etcétera, etcétera. Y por el facilismo de la exquisitez de tu CV, simplemente te vendiste ese nivel. Pero cuando realmente empezaron a verte in situ quién eras, más allá de haber visto tu CV, no llamaste la atención. Tú no tenías, no reúnes el perfil. Por lo tanto, entonces, puedes decir, bien, voy a sincerar el escenario. No puedo seguir engañándome. Creo que hasta he generado un poco de, digamos, de envidia en la, digamos, en la estructura de la presencia de las personas que hoy son jefes, hoy son directores, porque el solo hecho de ver mi CV les llamó la atención. Por lo tanto, de inmediato voy a sincerar. Eso es un gran avance, ¿no es cierto? Lejos de ser algo que realmente para otros puede ser un escenario dañino, porque alguien van a decir, quiero que realmente fundamentes por qué tienes ese trabajo. ¿Por qué es que hasta ahora los resultados no se visualizan? No veo cambios. ¿Right? Inclusive, cuando nosotros vemos, con criterio constructivo podemos generar proyectos. Proyectos no solamente de carácter personal, sino también organizacional y por ende laboral. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, chicos, nos va a generar que concluyamos que el conflicto, ¿no es cierto?, desde diferentes enfoques, podemos tener una apreciación del conflicto según el esquema, en el sentido de que este no es ni bueno ni malo. Depende de cómo se va a manifestar. Es decir, depende de cómo tú lo enfoques. ¿Está claro? Por lo tanto, chicos, al momento en que ustedes recepcionen el expediente donde el director del centro de conciliación, por ejemplo, dice, le entregan, por favor, la persona designada para llevar a cabo esta audiencia de conciliación, por ejemplo, es Percy Ruti. El señor Percy Ruti, de inmediato, tendrá que recordar de ese cuadrito y dirá, oh, a ver, ¿qué dice la solicitud? De inmediato evaluará. Ojo acá en la evaluación, chicos. No solamente tengo que evaluar con toda la destreza de mis conocimientos, sino sobre todo con la ética correspondiente. ¿Por qué hablo de ética en realidad? Porque si nosotros como conciliadores, por ejemplo, ok, vamos a aplicar desde la recepción el principio de la imparcialidad, ojo acá, chicos, veo que el invitado, caramba, el invitado es un señor que fue parte de mi colección sentimental, otrora, hace 5 años, hace 6 años, qué sé yo. Por lo tanto,
podré actuar en esa audiencia de conciliación con la absoluta imparcialidad como debe actuar un profesional, un, digamos, agente de la conciliación? Si percibo este escenario, conflicto de intereses, chicos, ¿qué tengo que tener la capacidad de inmediato evaluar y decir, por favor, señor director, señorita directora, lo siento, me encantaría llevar a cabo esta audiencia. Es más, me agrada. Sin embargo, basado en el principio de imparcialidad y neutralidad, me veo en la obligación de advertir que el invitado, hace más o menos 5 años, fue mi relacionado sentimental. Entonces, no vaya a ser que por ahí en plena reunión conciliatoria mi corazoncito haga un remember y pueda involuntariamente tener un trato sesgado. Por lo tanto, chicos, miren el manejo principista por un lado, por otro lado, ético. ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, nuestra apreciación del conflicto según este esquema no es ni bueno ni malo. Depende de su manifestación. ¿Está claro? Ya saben que las manifestaciones son de 2 espectros, destructivos y constructivos. ¿Está claro? Acuérdense, por favor, cuando Estados Unidos, por ejemplo, afrontó la crisis más grande de su historia económica el año 2016, acuérdense, aquel péndulo del mundo intocable llegó realmente a afectarse. De pronto sufrieron cómo es que el dólar, ¿cierto? Ese dinero fuerte, un dinero duro que jamás podía sentir un sacudón, empezó a sacudirse realmente, digamos, empezaron a sentir casi un rango de inflación en ese país, considerado de las maravillas y el máximo escenario para poder visitar. No interesa, dicen, un par de días, pero ahí estás. Sin embargo, este país también sufrió realmente lo que es los efectos del conflicto generado por unos malos manejos en una empresa muy grande. No sé si ustedes han escuchado de esta empresa, Ender Corporation. Bueno, no creo que hayan escuchado porque realmente, bueno, es una empresa que acuñaba tanta cantidad de dinero que, fíjense, el solo hecho de los malos manejos le hizo trastabillar a ese país considerado, repito, el más fuerte del mundo. Por lo tanto, chicos, creo que la manifestación de cualquier tipo, digamos, de conflicto va a estar en base a cómo va a afectar a nuestro propio concepto de lo que es afrontar una crisis de cualquier naturaleza. Crisis, ya saben, familiar, crisis cuando decimos, a ver, conyugal, crisis laboral, crisis de pérdida de nuestros seres humanos, ¿verdad? Todo esto realmente van a generar reacciones. Y cada una de estas reacciones, chicos, a su vez van a generar respuestas. Estas reacciones que generan respuestas nos van a decir que estamos ante un conflicto. ¿Está claro, chicos? Entonces, Doctorita, sí. perdón, antes de que pase el tema, me gustaría hacer un comentario, si usted me lo permite. Sí, por supuesto. Gracias, doctora. Me recuerdo de la frase que en la clase pasada uno de los colegas dijo de que el hombre es un ser social por naturaleza, el cual había sido conceptuado por Aristóteles, y tiene toda la razón, ¿no? Fundada en esa filosofía, pues el hombre por antonomasia es un ser social y tiene un espíritu gregario, de vivir en comunidad, de vivir en sociedad, en interrelación constante con sus congéneres, es decir, con otras personas como él. Y en esta relación, en esta interacción, se van a producir
una serie de reacciones, tanto positivas como negativas, ¿no? En su diaria convivencia. Entonces, ahí se van a presentar las percepciones, ¿no? Es decir, estas dos personas, cómo lo ven a ese acontecimiento o a ese hecho, y frente a ello se va a generar un conflicto. Así es. Entonces, ahí va a venir lo que usted estaba bien explicando, de que el conflicto como una oposición, como las diferentes percepciones que tienen las personas respecto a un mismo hecho, va a generar consecuencias. Esas consecuencias se van a poder percibir si ese conflicto va a terminar de manera positiva o también va a terminar de manera negativa. Le Claro, entiendo, le entiendo a usted donde nos pone a nosotros la tarea para conducir si ese conflicto debe terminar en algo positivo o debe traer consecuencias negativas como la violencia, la muerte, entre otras cosas. Entonces, dentro de nuestro papel como conciliadores, nosotros somos los facilitadores de la comunicación para que estas dos personas en conflicto puedan entrar en acuerdos provechosos para eventos positivos. así es. Entonces, ese es mi comentario que quería realizar, doctora, según cómo le he ido percibiendo la clase. Muchas gracias. Obviamente, me parece muy bien. Creo que es José, José Luis, bueno, Altés, ¿verdad? Ok, bien, chicos. Percy, Ruti, doctorita. Ruti, ok, encantada por sí. Miren, chicos, exactamente. Es que un determinado conflicto o problema va a generar reacciones. Estas reacciones pueden ser, por ejemplo, las respuestas, ya sea de diálogo, ya sea de enfrentamiento, ya sea de peleas, ya sea de guerras, etcétera, chicos. Depende de cuán maduro en el ciclo de la dinámica de conflicto se encuentra ese tema. Repito, cualquier tipo de conflicto, por muy pequeñito que sea, por ejemplo, si nosotros no lo sabemos manejar, no lo, disipamos y lo superamos totalmente, no lo dejamos en estado de latencia, eso va a pertenecer al pasado. Pero si no hemos sabido enfrentar, fruto del diálogo, fruto del enfoque y tal vez de discusiones, de peleas en el momento, si no tenemos esa capacidad, esto a futuro, eso que lo dejamos en stand-by, en estado de latencia, cuando menos esperamos, carambas, de pronto nuestros padres partieron. Y de pronto, por ejemplo, alguien nos dice, oh, caramba, papá no preparó el famoso testamento que esperábamos. Y resulta que el hijo favorito de papá, miren, ya va a elucubrar esta persona que ayer no se había tomado el trabajo de poder analizar esa especie de colisión que tenía con el hermano mayor. De pronto, para esta persona, se siente ya destruido, porque quien va a tomar la batuta para poder, seguramente, distribuir en forma equitativa el patrimonio del causante, en este caso del señor padre de familia, seguramente va a ser el hijo mayor, en vista de que ya también pertenece, digamos, al pasado la señora mamá. Por lo tanto, miren, chicos, ese momento de la reacción, el impacto, más allá del dolor de haber perdido a papá, luego mamá partió hace 10 años, pero hoy está partiendo papá, miren, más allá de ese dolor, repito, en la persona que tuvo ese conflicto hace varios años atrás, le va a traer una reacción inmediata, ya de enfrentamiento, de crisis emocional, porque va a sentir imaginariamente
que se siente excluido, que se siente postergado, que se siente prácticamente limitado, toda vez de que no hubo la posibilidad de haber manejado ese conflicto que hace 10, 20 años atrás tuvo con el hermano mayor. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, nunca dejar entonces suelto un determinado conflicto, por muy pequeño que sea. Chicos, por ejemplo, una cuestión sentimental. Si nosotros somos sinceros y sabemos respetarnos a nosotros mismos, nos queremos mucho y eso es parte de la autoestima, nunca dejar cabos sueltos, se dice en el aspecto sentimental. Es decir, uno tiene la libertad de poder cambiar de opinión. Caramba, por el momento coyuntural, circunstancial, me gustaste, me llamaste la atención, qué sé yo. Hasta de pronto te convertiste en una especie de títere. No sabías jugar básquet, no te gustaba bailar, no hacía no, pero todo lo hiciste por mí. De pronto ya eres un títere. Yo no quiero títeres a mi lado, pero por favor, yo quiero sentarme contigo antes de iniciar otra relación. Un diálogo. ¿Para qué? Para in situ. No en los términos que voy diciendo, sino de una manera tan constructiva. Si nosotros hemos llegado a ser enamorados, nos quisimos un determinado periodo de tiempo, pero esto no va más allá, ya no podemos. Sí que tú has estado pensando que podríamos inclusive a futuro suicidarnos, pero resulta que esto, por favor, yo quiero ser honesta, honesto, no va más. Yo quiero tenerte como un gran amigo, como una gran amiga. Por favor, si hay algo que tengo que pedirte las disculpas, es la sinceridad. Yo quiero tenerte como amigo, pero si no, no puedo tenerte como amigo, tampoco como enemigo. Pero es la verdad. No quiero que tú pienses que yo estoy siendo realmente desleal contigo. Yo quiero que entiendas que hasta acá concluye nuestra relación sentimental, amorosa. Eso debe ser lo correcto. No dejar cabos sueltos atrás, porque esa cosa que tú lo dejaste, de pronto va a tener un efecto. Cuando en el momento menos pensado, esta personita que se siente herida, que se siente postergada, ofendida, puede encargarse de desprestigiarte. ¿Está claro? Puede encargarse de, seguramente, percibir que tú no eres correcta, no eres correcta. Inclusive el hecho de que hoy ya no sea parte tuya. ¿Se dan cuenta? Algo que aparentemente es intrascendente, algo que no va a tener ninguna repercusión a futuro. Por ejemplo, miren lo que puede pasar. ¿Está claro, chicos? Entonces, yo creo que podemos nosotros seguir construyendo las cosas mucho más claras, por lo tanto, el conflicto puede generar, podemos decir, resultados. Estos resultados pueden ser beneficiosos cuando son positivos y pueden ser perjudiciales cuando son de carácter negativo. Por ahí vamos, ya teniendo algo más claro de lo que podemos asignar como concepto general, lo que es el conflicto. ¿Está claro? Finalmente, por ejemplo, hay que decir que el conflicto tiene dos escenarios de manifestación. Una manifestación de carácter de reacción. Y estos van a generar a su vez resultados. ¿Está claro acá, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Soy Rafael Ruti y ¿Qué tal, quiero Rafael? hacer un alcance, un complemento a la clase, ¿no? Perfecto, lo escucho. Desde un punto de vista que hablamos del método que es la dialéctica, los filósofos de la antigüedad lo utilizaban y funciona hasta la actualidad, puesto que no era más que una oposición, un debate, donde se daban sobre un tema con dos contradicciones y esas contradicciones al final nos llevaban a una conclusión. Y esa conclusión no era algo más benéfico que daba a ambas partes.
porque cada uno se iba con un conocimiento nuevo, Ok. con una idea nueva. Entonces, lo que nosotros debemos conducir a través de la conciliación es hacer una dialéctica, donde ese debate sea con ideas y esas ideas que al final den una conclusión y esa conclusión sea la solución del problema. Claro. Pero hay un problema también, que hay otra corriente filosófica que es lo que es el dogmatismo. El dogmatismo no es más que una persona que a pesar de que una cosa es cierta, lo niega y queda con esa posición hasta el final y no hay entendimiento. Debido a ello, no llegamos a una conciliación y eso puede ir a problemas mayores y llegar al Poder Judicial y al final, como antes se debatían, ¿no? Por un borde de terreno se suscitaba un conflicto, un borde. Y al final 20 años de juicio y al final los dos hasta fallecían y el borde seguía igualito como comenzó el conflicto. Entonces manejemos la dialéctica para no caer en esos excesos. Muchas gracias, doctora. Claro. Bien, gracias por el aporte, parecido. Bien. Al respecto también quisiera mencionar algo. La escucho, Beatriz. Sepamos también que donde hay conflicto, también va a haber una competencia de dos criterios diferentes, donde ambas partes van a creer tener la razón. Así es. Y al margen de ello, también para poder nosotros optar o llegar a la razón, debemos de tener el conocimiento de cuáles son las leyes en nuestro país para poder llegar a un buen proceso. Es fácil mencionar que si un grupo de personas está en contra de otras, escuchar, ver cuál es el tema, llegar a la conclusión correcta, porque cada punto va a tener un criterio bueno, malo, exagerado, extremista, y lo que nosotros debemos de hacer es escuchar, ver las leyes de donde nosotros podemos coger la mejor respuesta ante este conflicto. Siempre va a haber competitividad. Siempre vamos a tener que escuchar ambas partes. Y tenemos que ir de la mano también con las leyes para llegar, para saber hasta dónde debemos de llegar. Porque es más, hasta para poder resolver un problema, también, de hecho, que vamos a tener cosas en contra, como llegar hasta cierta ley donde nos permita poder optar que efectivamente el caso A, la persona A y la persona B crean tener la razón y ser tan neutros en eso que podamos manejar este tema y poderle darle solución. Así que, a mi punto de vista, donde hay un conflicto, van a haber personas, vamos a entrar a una competencia de ideas. Y ante ello, nosotros debemos de prepararnos psicológicamente, mentalmente y también basándonos en las leyes, que eso nos va a ayudar mucho más a donde nosotros queremos llegar. Eso es todo, gracias. Ok, bien chicos. Lo interesante es que hay puntos de vista, eso es positivo. Sin embargo, chicos, nunca olviden que la conciliación es ese medio de solución de conflictos, ¿ok? Donde el rol del conciliador únicamente es la de poder facilitar la comunicación entre las partes. Parte A, parte B. La única cosa cierta es que, hemos dicho, por favor, una vez que nosotros hemos aceptado la designación como conciliadores responsables de esa audiencia, tenemos que tener la fase previa de prepararnos. En primer lugar, prepararse ¿para qué? Para saber si la solicitud
presentada y entregada a nuestras manos, ¿es materia conciliable o no? En primer lugar, chicos. Porque jamás por desconocimiento o por apresuramiento podemos aceptar una solicitud donde el requerimiento no es materia conciliable. ¿Se imaginan el perjuicio que generaríamos? Oh, eso por un lado. En segundo término, chicos, tenemos la absoluta responsabilidad. ¿Cuánta complejidad tiene esa materia por conciliar? Probablemente es compatible con nosotros o vamos a requerir la presencia, carambas, a ver, de especialistas. A lo mejor alguienes que puedan aportar con idiomas, con, digamos, con el ámbito del manejo de usos y costumbres, derecho consuetudinario. ¿Ya? No basta ser abogado para decir, ok, estos señores vienen de tal o cual comunidad. Resulta que no solamente voy a necesitar la experiencia del idioma, por ejemplo. Puede ser un dialecto, ok, pero yo no manejo el dialecto. Tengo que advertir que para esa audiencia, el día de, tengo que haber previsto la presencia de ese especialista, esa especialista. Asimismo, probablemente la misma persona, como en la vía judicial hablamos de peritos, por ejemplo, acá vamos a requerir especialistas. Porque si nosotros no vamos a contar con esos soportes, esa audiencia, que aparentemente era tan sencilla, se nos puede caer. Todo esto se advierte en la base. Porque el otro día tenía para... A ver, Raúl, ok. Todo esto realmente, repito, se advierte en la fase previa. Entonces, si la posibilidad de conducir en forma airosa esa audiencia de conciliación me va a conllevar, direccionar, a lo mejor, ok, plantear, proponer, ¿qué estaría haciendo? Simplemente estaría vulnerando el principio de imparcialidad, pero más allá, no estaría aplicando a ver, Natalia, apague, querida. Ay, hay una guerra por ahí, fratricida por ahí. Entonces, chicos, decía, más adelante vamos a aprender, por ejemplo, las técnicas. Hay una técnica fundamental que a muchos nos falta, el tema del escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? La capacidad de escuchar a una persona simplemente, uno, no porque nos lo plantee, sino si nosotros sabemos leer los diferentes tipos de mensajes que podemos captar en el rostro de los seres humanos, probablemente ese mensaje de carácter verbal no va a tener tanta exquisitez como el otro tipo de mensaje, por ejemplo, que puede ser, el mensaje de carácter paraverbal. Todo esto vamos a aprender, chicos. Pero, ojo, no podemos atrevernos a decir nunca de que podamos nosotros impulsar para que esa reunión conciliatoria llegue a un feliz final. Claro que es nuestro deseo, pero ojo, que la solución en la vía conciliatoria lo tienen las partes, chicos. Alguien puede decir, ok, pero yo lo puedo llevar a reuniones privadas, el caucus, manteniendo aparentemente el tema de la imparcialidad y, caramba, me aprovecho para captar cuáles son los intereses reales de la parte y total. Mira, como esta audiencia ya me está generando demasiado tiempo, no hay cuándo, ok, podrías orientar. Sí, porque en esas reuniones privadas te conviertes en un agente de realidad. ¿Eso qué significa ser agente de realidad? Implica la capacidad que tiene, de acuerdo a la norma, ¿no es cierto?, de que el conciliador ante el escenario de conocimiento, con la autorización o anuencia de compartir tanto de la percepción de la parte A respecto a la parte B y viceversa, en ese contexto puedo proponer.
Muchas gracias por la reunión de ustedes. Ahora que estamos en una reunión ampliada con, a ver, con la capacidad de poder darles a conocer tanto el punto de vista de Gerson como el punto de vista de Ketty, ¿cierto? Ok, hoy creo que estoy en capacidad de decirles, esto que aparentemente era insalvable, insuperable, me permite decirles, tengo el interés real de ustedes. En la práctica, no es cierto que querían, prácticamente, eso persiguieron ustedes al principio, y yo también, y la solicitud dice, tenemos este conflicto insalvable, y realmente, ¿qué faltaba? Algo que realmente no tuvieron la capacidad de poder captar, la duda, la incertidumbre de que ella ya tenía una relación paralela. Y no era cierto, porque realmente las personas que la vieron a ella es la persona que viene a ser un primo hermano suyo. Y como quiera que ellos desde niños se formaron y él está retornando a Perú casi después de 10 años, nos encontramos, nos fuimos a tomar un café, qué sé yo, y luego al día siguiente, ¿qué te parece? Oh, vamos a coordinar para reunirnos con toda la familia, pero ¿qué te parece si tú asumes este porcentaje de las acciones y yo esta parte? Pero realmente toda esta información prácticamente distorsionada llegó a oídos de Gerson en el sentido de que Ketty estuvo en desvaneos sentimentales en dos momentos, en dos escenarios. Y ella era ajena realmente a la actitud tirante, a la actitud determinante de decir, ok, quiero que vayamos a un centro de conciliación porque, ¿sabes qué? Tomar la decisión de que te voy a pasar la pensión alimenticia de nuestro menor hijo. Porque realmente yo quiero darme un tiempo. Estoy dudando de nuestra relación. Y a ella le impactó, le afectó, porque aparentemente era una pareja realmente bastante constituida, pero miren cómo puede distorsionarse ese escenario. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, cuando los conciliadores tenemos esa oportunidad que fruto de las reuniones privadas, de acuerdo al contexto, ojo, ¿ok? Somos, digamos, testigos y hemos podido corroborar que lo que realmente a ellos les interesa es aclarar el escenario. No es cierto que quería el otro, Gerson, no es cierto que quería irse de casa, no. Lo que pasa es que faltaba aclarar el panorama. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, en ese momento, nosotros como conciliadores estamos en capacidad de plantear, de proponer, porque ya conocemos los intereses de las partes. Ahí sí es factible. Pero en otro contexto, chicos, jamás. Porque acuérdense que las partes, ¿ok? Finalmente, forzadas, pueden llegar a levantar o permitirnos que levantemos un acta de conciliación de acuerdo parcial, por ejemplo. Ok, bien, pero puede ser contra la voluntad de las partes. O puede ser un acuerdo total. Oh, bingo, podemos decir. Pero, ¿qué grado, digamos, de involucramiento tuvimos nosotros para haber sesgado, para que se construya este acuerdo que realmente no era el sentir de las partes, para ser denominado acta de conciliación de acuerdo total? Entonces, por ahí pasa, por favor, de que al momento de admitir una petición, una solicitud de conciliación, tenemos que simplemente informarnos previamente. No crean de que es tan sencillo conducir una audiencia de conciliación. Tiene su propia complejidad, tiene su propia vulnerabilidad y pasa porque realmente paso a paso vamos a ir admitiendo cómo vamos a ir manejándolo. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta más acá? Doctora, una consulta. Sí. En un acta de conciliación es obligatorio que ambas partes vayan con su abogado. Definitivamente no.
Acuérdense que una de las características fundamentales de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como viene a ser la conciliación, es buscar construir mejor la cultura de paz en el país. Y por lo tanto, por ejemplo, la solución a la cual van a llegar las partes, ¿okay? Son de ellas. Son de las partes A y B. Puede ser, por ejemplo, la parte A puede estar constituida por 2 o 3 personas, versus idem por una cantidad similar, o viceversa, por ejemplo, puede ser 1 versus 3, qué sé yo, pero no es necesario que se concurra a una audiencia de conciliación acompañado por un abogado. No es necesario, chicos. Porque, ¿por qué, chicos? La norma así lo dice en la misma reglamentación, el reglamento que dice, ok, si una de las partes concurrieran acompañado con un abogado a la audiencia de conciliación, lo primero que, antes de iniciar, una vez que hemos verificado las partes, de inmediato tenemos que preguntar, en aras de la aplicación del principio de imparcialidad, antes de dar inicio a esta audiencia de conciliación, por favor, yo felicito la presencia tanto de ti, Soledad, como también de tu persona, Enrique. No hay ningún inconveniente, yo los felicito. Sin embargo, por favor, veo que Enrique está acompañado con un abogado, ¿verdad, señor? ¿Sería tan amable de permitirme conocerlo, por favor? Si el abogado dice, sí, es mi carnet de abogado. Ah, ok, muy bien. Pero entonces permítame, por favor, muchas gracias. Permítame preguntar a la otra parte. ¿Estarías de acuerdo con que iniciemos la audiencia y conciliación cuando Enrique está en compañía de su abogado? ¿O es que necesitarías también contar con un abogado, por favor? ¿Para qué? Para que pongamos a las partes en equidad de condiciones. ¿Está claro? Si nosotros nos hacemos a la vista gorda o soslayamos la presencia del abogado, simplemente la parte que está invitada puede de inmediato denunciarnos, chicos. Porque realmente nos puede decir que hubo una parcialización total y pueden pedir la nulidad de esa audiencia de conciliación. Ojo, esto no es un caso de facilismo ni nada por el estilo. Entonces, por favor, siempre poner a las partes en sentido equitativo. Si ella, por ejemplo, dice, bueno, sí acabo de percatarme, y gracias también por realmente preocuparse usted, señorita conciliadora, veo sí, el padre de mis hijos está en compañía con un abogado. Y si es así, yo también, por favor, quiero que se me permita contar con la presencia de mi abogado. Ante ese escenario, ¿cuál sería la actitud del conciliador? ¿Posponer? No. De inmediato, la norma te permite solamente suspender. Al preguntar, por ejemplo, a la parte, digamos, invitada, al preguntar, a ver, usted también dice que necesita contar con un abogado. Muy bien. ¿Qué tiempo le va a irrogar el hecho de contar con su abogado? A lo mejor yo no tengo ningún inconveniente, acá tenemos un celular, por favor, en el sector externo, la señorita asistente puede realmente permitirle. No, lo que pasa es que sé que mi abogado, en este momento, que viene a ser un gran amigo de la familia, está asistiendo a un conflicto que está un poco distante. Yo estoy informada de ello. Por lo tanto, por favor, estoy segura que podré contar, hoy es exactamente 11 de la mañana, con ese señor que es mi abogado, porque es abogado, repito, de mi familia, voy a contar a las 3 de la tarde. ¿Cuál será la decisión del conciliadora? Simplemente suspender. Oh, ok, 11 de la mañana.
12, 1, 2, 3 de la tarde. 4 horas que van a mediar, ¿no es cierto? Ok, en todo caso, aprovechar la presencia de las partes y decir entonces, por favor, en aras de que esta audiencia de conciliación tiene que ser conducida con criterios de igualdad, de equidad, por favor, quiero decirles que exactamente nos estaremos reencontrando hoy, 5 para las 3 de la tarde, en este mismo escenario. Por favor, ¿está bien, Gerson? ¿Está bien, Enriqueta? Claro, chicos, eso es lo que tenemos que hacer. Nunca... Doctora, Sí. perdón, Sí. me gustaría hacerle una pregunta. Sí. Con respecto a los juicios que se llevan a cabo, estos juicios son filmados dentro del Poder Judicial. ¿Sería pertinente o imprescindible también de que las conciliaciones se puedan filmar a fin de evitar, digamos, algún tipo de suspicacia en el caso nos puedan denunciar, ¿no? De una forma muy antojadiza por una de las partes? ¿Podría darse ese hecho? A ver, miren, hoy las tecnologías de información y comunicaciones se van sofisticando, ¿no es cierto? Y ojo, tenemos que tener toda la precaución porque cuando las partes en conflicto realmente ya vienen crispados, vienen simplemente por cumplir esa audiencia y conciliación y que con el solo propósito de que luego esa acta la van a ejecutar, ¿ok? Si hay ese punto de vista, nosotros seguramente que podemos ser sujetos o víctimas de qué? De que en un lapicero, tal vez en un, no sé, en un pequeño aretito de una damita, acaso en un pequeño detalle que tienen, acaso en el abrigo, qué sé yo, puede estar portando un micrófono, ¿no es cierto? Una grabadora, si se quiere, una grabadora. Por lo tanto, entonces, chicos, nosotros tenemos que también tomar toda nuestra precaución. Así como, por ejemplo, pueden venir partes demasiado exacerbados, ya personas cuyo lugar de procedencia, como hablábamos, por ejemplo, vienen a conciliar los zapalleros con los microempresarios de tal zona, o ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias, o por lo menos ya tenemos una idea. Por lo tanto, tomamos la previsión del caso para poner inclusive en advertencia al centro de conciliación que necesitamos un tema de seguridad para ese efecto exclusivamente de la audiencia de conciliación. ¿Está claro, chicos? Por lo Doctora, tanto, sí. Okay. Una preguntita al respecto o una observación. A ver, ¿No sería importante o imprescindible señalar de que esta audiencia va a ser grabada, informar a los asistentes, puesto que debe ser puesto en claro, ¿no? Desde el inicio, porque si lo hacemos de repente de una manera, de repente a través de un aparato, como señala, podría ser algo en nuestra contra y de repente más bien sería motivo o materia de demanda o una acusación en contra nuestra. Muchas gracias. Es una aclaración. Claro. Miren, hasta este momento, por ejemplo, acuérdense que nosotros como conciliadores estamos regidos por el marco legal de la ley 26872, ley de la conciliación, ¿verdad? La misma que ha ido en permanente cambio, evolución. La primera ha sido, por ejemplo, el decreto legislativo 1070, donde en otros términos, por ejemplo, se dio la posibilidad de poder seguir difundiendo la denominada cultura de paz en nuestro país y se ha ido ampliando, por ejemplo, la difusión, no solo, sino también, por ejemplo, el escenario privado para que sigamos buscando formas de resolver nuestros conflictos en centros de conciliación de carácter privado, ¿no es cierto? Por lo tanto, a la fecha, chicos, yo me tengo que decirles, aún no tenemos la autorización como para poder implementar y advertir a las partes, por ejemplo, que tenemos nosotros, a ver, un instrumento
que va a permitir que grabemos todo el desarrollo de la audiencia de conciliación, que podría ser obviamente, tal vez positivo. Sin embargo, mientras no tengamos la autorización, cualquier medio ajeno a la reglamentación sería contraproducente. ¿Está claro, chicos? Alright. ¿Continuamos? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, otra consultita. Cuando Por favor. una persona la llaman a conciliar hasta la tercera vez y esta persona se encuentra delicada de salud, ¿qué tipo de documentos se podría presentar? Puesto que eso sí a mí me pasó, me llamó a conciliar el papá de mis hijos, pero yo me encontraba hospitalizada y había salido de mi operación. Entonces, ¿qué tipo de documento en este caso se podría presentar para evitar que quizás se me pueda poner como acto de rebeldía o que no me quise presentar o algo así? Usted dice que no pudo concurrir por su estado de salud, por ejemplo, a la primera citación, tampoco a la segunda citación, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Está claro esto? ¿Es así, Natalie? Ok. Y entonces, por esa eventualidad de estar impedida a concurrir a esas audiencias de conciliación, simplemente dos inasistencias reiteradas, ¿qué exige al conciliador? Levantar un informe debidamente motivado. No hay ningún tipo de acuerdo, ¿está claro? Solamente el conciliador, ante ese escenario, como dibuja, como nos dice Natalie, por ejemplo, tiene la obligación solo de levantar un informe debidamente motivado por la ausencia de la invitada en este caso. ¿Ok? No hay otro tipo de documentos. Ahora, quiero sí decir, por ejemplo, Natalie, que hoy ya usted está en estado de salud perfecta, a usted no le impide nada para que ya sea usted ahora la que debe de solicitar, ¿no es cierto?, una audiencia de conciliación en cualquier centro de conciliación, como si nada hubiese pasado en la reunión anterior en otro centro de conciliación. Ojo, si usted quiere, también puede volver, por ejemplo, a solicitar en este mismo centro de conciliación la referida audiencia. Así es que no tiene por qué sentirse que ha sido mellada, afectada de ninguna manera, Natalie. ¿Ok? Gracias, doctora. Entonces, chicos, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Está permitido un familiar abogado a uno de los, ¿cómo? ¿Está permitido un familiar abogado a uno de los invitados que se presente en una audiencia familiar? I don't understand, for example. A ver, Margarita, a ver, ¿cuál es el sentir, por ejemplo, podría aclarar cuál es su petición, por favor? Oye, el celular, por favor, póngalo en altavoz. Mi pregunta es, si un familiar en una audiencia se ha permitido que defiende a 3 hermanos, por decir, pero sí lo han permitido. En una audiencia que he asistido y sí lo han permitido a un familiar. Allá. Me dice de que sí. Ella concurrió, tuvo una experiencia de que un abogado de uno de los invitados es abogado. ¿De acuerdo? Entonces, asistió en la audiencia a los 3 hermanos. ¿Me dejó entender? Ok. Ok. No. Usted me dice de que El examen está al final, Andrea. ese pariente defendió solamente a una de las partes, sí, no a todos. No a todos. Ok. Pero sí asistió en la audiencia. Ya, ok. Mire, eso, por ejemplo, chicos, siempre puede darse esta figura, que no solamente, por ejemplo, una de las partes puede ir acompañado o acompañada con una persona que le genera concurrir a esa audiencia de conciliación. No necesariamente puede ser un abogado. ¿Qué pasa?
Si se trata, por ejemplo, a ver, de un tema Le de... he dicho, papá, no te ven, le digo, limpia el bote, llena la basura. No, déjenme comer primero, dice. A ver, por favor. A ver, ¿hay alguien? Apaga el micro. Y anhela tu micro. A ver, chicos, tengan mucho cuidado con su micro, por favor. Personales no tienen por qué filtrarse. A ver, vamos a decir las cosas acá claras. Hay una pregunta que dice que si un abogado, bueno, ha sido permitido en un centro de conciliación solamente para asesorar a su familiar, en este caso a su padre, ¿está claro? Pero los dos hermanos no tuvieron ningún tipo de asesoría. Ella pregunta, ¿eso es pertinente? ¿Eso es admisible? Señores, siempre recordándoles el principio de la equidad, de la imparcialidad. No solamente hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Si yo veo un escenario de esa naturaleza, en aras de la comodidad, del asentimiento de las partes o el reparo de las partes de inmediato antes de iniciar la audiencia de conciliación, tengo que poner los criterios claros. Preguntar como hace un momento preguntábamos. Por favor, a ver, señor César Castro, usted vino acompañado con su abogado. Por favor, señor abogado, salía de más. Ah, veo. Ah, ¿es usted pariente? Sí. Soy el hijo del señor César Castro, mi señor padre. Muy bien. Entonces esto es un conflicto, a ver, de prácticamente de interés, digamos, patrimonial entre ustedes, su papá y usted, y sus dos hermanos. Yo quiero preguntar, por favor, tanto, a ver, Carlos Castro, y como también Jorge Castro, ¿ok? Hermanos de César Castro, pregunto, antes de iniciar esta audiencia de conciliación, ¿requerirían ustedes también la asistencia de un abogado? ¿Puedo yo tener la respuesta de ellos y que me digan, no doctora, o no doctora, o no señorita conciliadora, no señor conciliador? Nosotros no necesitamos ningún abogado, tanto mi persona como mi hermano, pero no, yo quiero por favor que usted hable por usted. Permítame decirle, poner las cosas claras, que nadie hable por los demás, sino que cada uno tiene su propia conclusión o punto de vista. ¿Está claro? ¿Con qué objeto? Para que no se sienta de que estamos nosotros parcializándonos con alguna de las partes y que estamos poniendo en riesgo, por favor, ojo, acá, a ver, el inicio y acaso ese deseo de solución del conflicto de las partes. Porque si nosotros nos hacemos, repito, a la vista gorda, esto puede caerse. En algún momento, por ejemplo, si esa audiencia de conciliación, tal como me afirma la persona que hace la interrogante, se llevó a cabo sin que la conciliadora haya puesto algún atisbo a ese escenario, simplemente las partes que se sientan, digamos, perjudicadas, están en condiciones, por ejemplo, de solicitar la nulidad de esa acta de conciliación, chicos. Por ese escenario donde hubo un escenario, si se quiere, de parcialización a favor de César Castro, asesorado por su hijo, el abogado XYZ. Por lo tanto, chicos, aun cuando realmente las partes no lo necesiten, no lo requieran, nunca dejen en aras, digamos, del principio de equidad de las partes, no dejen el cabo suelto. Aun cuando, por ejemplo, repito, alguien vino acompañado simplemente con una persona mayor, por ejemplo, una persona muy notable de esa zona, de esa jurisdicción, a ver, va en representación, en compañía de una de las partes, la otra parte se puede sentir vulnerada en su derecho.
Puede pensar de que acá ya hubo digamos, un acuerdo previo debajo de la mesa, que ya realmente esta persona, el invitado, se siente perdido y ya no va a estar en condiciones inclusive de poder colaborar. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de decir. Y también, ojo, hay personas también que conocen sus derechos y dicen, no, señorita, yo no voy a permitir que usted inicie esta audiencia de conciliación. Sí, no lo retira a la persona que está acompañando al solicitante. Si realmente usted va a permitir esto, estaría parcializándose. Y yo me retiro, puedo abandonar. Ojo, cuando hablamos del tema abandonar, chicos, ponemos en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho hasta casi, al pretender ya estructurar todo lo acordado y plasmarlo en el acta de conciliación. En ese momento, la parte afectada puede decir, yo no firmo. Por favor, mi documento de identidad, y se retira. Chicos, por favor, tenemos una pausa de 10 minutos. Nos volvemos a reencontrar entonces en 10 minutos. Nadie se va. Acá quiero advertir algo, chicos. ¿El examen, doctora? En las dos, no se preocupe, pero si lo va a dar al final. Por favor. Lo que quiero decirles es, el ministerio está evaluando la presencia de cada uno de ustedes. Hay personas que me están comunicando, por ejemplo, por el WhatsApp, o me están llamando personalmente para decirme de que se retiraron, se vieron forzados, que se les cayó a internet, que se fueron a tratar de... Chicos, yo no voy a responder por ninguno de ustedes, ojo. Antes, cuando era presencial, podríamos haber hecho algo. Ahora no, están siendo controlados por el área correspondiente de la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativas del Ministerio de Justicia. Así que, por favor, esto no es que, digamos, esté incomodándolo, sino que es necesario advertir. Es necesario que sepan, por favor, si pueden retirarse 5 minutos, para alguna situación necesaria con ustedes mismos, ¿ok? Retornen, chicos, no abandonen, porque si computan una ausencia de 10 horas, chicos, de inmediato van a excluirlos. Entonces, así hayan cancelado el curso, eso no les da ningún tipo de justificación para no estar en cada una de las sesiones. ¿Está bien? ¿Ok? Nos vemos entonces a las 8:11 de la noche. 8:15, no, doctora. Gracias. 8:11. Ya, doctorita.